Ok, en este trabajo hablaremos de cómo Sendero Luminoso, grupo terrorista, impactó la sociedad limeña durante los años 80 y 90. Hablaremos también de los orígenes de este grupo y sus principales causas de auge en la Sierra Central. Para la primera semana que cogeremos será la semana del gobierno de las Fuerzas Armadas, ya que en esta semana se habló de la reforma agraria y cómo fue aplicada en el Perú, y cómo el Estado a la vez intentaba ingresar a la economía del país, generando solo que un pequeño grupo de beneficiados se le haya cambiado la vida y la gran mayoría de campesinos en la sierra, bueno, eran pobres y bueno, no podrían tener las economías o la producción que tenían las granjas o las haciendas en la costa. Para la segunda semana escogeremos la comparación del Estado que dejó el gobierno militar y cómo se dieron los cambios con el ortodoxo en la siguiente década también, ya que en esta parte los grupos guerreros aprovecharon la crisis que pasaba el país para implantar su pensamiento en las zonas más empobrecidas, inculcando su propósito. Por último, la tercera semana que cogeremos será la semana de la lucha subversiva, que vivió el país en los 80s y 90s, siendo la semana principal de este trabajo, ya que se hablará cómo Sendero Luminoso empezó su guerra y cómo del campo llegaron a la ciudad. El surgimiento del Sendero Luminoso está profundamente vinculado con la desigualdad socioeconómica que caracterizó en la Sierra Central del Perú. Según un análisis de Carlos Iván Gregori, esta región enfrentaba un abandono estatal prolongado. ¿A qué nos referimos con esto? Pobreza extrema y falta de oportunidades para los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, en Ayacucho, donde Sendero Luminoso empezó sus actividades, más del 60% de sus habitantes vivía en condiciones de pobreza en las décadas de 1970 y 1980, donde fue desprovista de servicios básicos como sería el agua y mucho menos la electricidad. Las reformas agrarias en estos años, implementadas por los gobiernos de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, no lograron cumplir lamentablemente con las expectativas de los campesinos. Aunque inicialmente redistribuyeron tierras, estas medidas no se acompañaron de programas sostenibles de desarrollo, dejando a muchas familias en una situación igual o peor que antes. La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, reabierta en 1959, se convirtió en un centro de formación ideológica para la juventud local. En este contexto, Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, utilizó el discurso maoísta para atraer estudiantes y campesinos, vinculando las demandas locales de justicia social con una revolución violenta contra el Estado. Este enfoque resonó especialmente en una región donde el sistema político había sido ignorantemente dejado de lado a los indígenas y los campesinos. La falta de representación y las promesas incumplidas del Estado reforzaron el apoyo inicial al grupo guerrillero terrorista. Bueno, una de las principales consecuencias del conflicto armado fue el desplazamiento de comunidades campesinas hacia Lima y otras zonas urbanas. Como explican Jerónimo Ríos y Marte Sánchez, más de 600.000 personas abandonaron sus hogares. Esto durante los años más intensos de violencia que, más que todo buscaban escapar del enfrentamiento entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en el departamento de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, muchas comunidades rurales quedaron completamente desiertas. Los habitantes habían migrado hacia la capital, Lima, transformando más que todo la composición social de Lima, que comenzó a recibir un flujo constante de desplazados. Algunos barrios periféricos como Villa El Salvador o Comas experimentaron un crecimiento desordenado, esto evidenciando la incapacidad del Estado para atender esta nueva realidad. De igual manera, en las ciudades los migrantes no solo enfrentaron precariedad económica, sino también discriminación, provenientes de comunidades indígenas y quechohablantes. Fueron frecuentemente estigmatizados como terroristas debido a su origen andino.
lo que agravó su exclusión social. Mientras tanto, las comunidades rurales de las que provenían quedaron devastadas por la violencia. Con la destrucción de infraestructura y redes sociales, este proceso no solo profundizó las desigualdades existentes, sino que dejó cicatrices duraderas en el tejido social del país, marcando un antes y un después en la historia del Perú. Buenas tardes, mi nombre es Ximena Villalobos, de la carrera de Derecho del UPC, y hoy día voy a entrevistar al señor Nicolás Villalobos a hacerles unas preguntas acerca del terrorismo. Señor, ¿cómo fue su vida en el terrorismo? ¿A qué se dedicaba en ese tiempo? Bueno, yo en ese tiempo estuve trabajando de policía y viví en carne propia la triste realidad de lo que era el terrorismo. Recordaba con mucha nostalgia, tristeza y dolor el toque de queda, los cochebombas. Vivíamos bajo una psicosis colectiva tremenda. No podíamos andar en la vía pública asustados. Si veíamos un coche mal estacionado, ya pensábamos de que ese era un coche bomba y preferible darnos la vuelta a la manzana. Se iban los apagones, eran permanentes, la luz se cortaba constantemente, en reuniones, fiestas o cualquier cosa, no se podía hacer porque los apagones solo eran inopinados y muy tristes. ¿A qué se dedicaba en ese periodo de tiempo? En ese periodo de tiempo yo fui oficial de la policía. Estuve trabajando en Lima y también estuve trabajando en zona de emergencia. Por eso que doy fe de la triste situación, cómo se desangraba nuestra patria por los movimientos terroristas de ese entonces, llamados Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac-Amaru, MRTA. Buenas tardes, mi nombre es Ximena Villalobos, estudiante de Derecho de la UPC. Hoy día voy a entrevistar a la señora Clara Mendoza acerca de cómo fue su vida en el terrorismo. ¿Cómo describiría usted que fue su vida durante este periodo del terrorismo? ¿A qué se dedicaba y qué era lo que hacía durante este tiempo? Buenas tardes, soy la señora Clara Mendoza, soy enfermera del Hospital de Policía. Estaba en mis inicios de mi profesión, donde vimos realmente, fue una época muy aterradora, muy traumática. Nos fijó mucho a nosotros como profesionales, porque vimos a nuestros efectivos policiales entrar cada minuto, cada segundo a la unidad de shock trauma, emergencia, UCI que venían. Allá había explotado bombas de coche bombas, venían mutilados, donde realmente era desgarrador. Vi a mis efectivos policiales con un armamento tan pobre que ellos daban su vida. Me fijó muchísimo desde ese entonces. Yo admiro mucho el efectivo policial que dio su vida, así como el COVID, pero en el terrorismo no sabíamos en qué momento explotaba una bomba, andábamos corriendo, no sabíamos qué hacer. Realmente era un mal que no sabíamos cuándo acabar, pero gracias a Dios se puso fin a esa guerra que no había cuándo acabar, y eso es lo que le podría decir, señorita. Debido al nulo apoyo que recibía el departamento de Ayacucho y a toda la Sierra del Sur, Sendero aprovechó esta desigualdad para poder implantar sus pensamientos y poder atraer jóvenes y campesinos a usar la fuerza como medida para llegar a sus metas, generando una época de miedo y de gran incertidumbre. De igual manera, como todo conflicto, generó mucho desplazamiento de las zonas de peligro, teniendo Lima un aumento de personas que en su mayoría eran campesinos que buscaban resguardo en la ciudad, pero solo consiguieron discriminación y ser trasladados a la periferia, que en la actualidad serían los famosos conos. De ambas entrevistas podemos concluir que el terrorismo afectó mucho a la población, ya que llegó de manera intempestiva y atacó con fuerza durante esta época de la historia, ya que estos atentados eran cosa nueva para la capital, lo que generó mucho miedo colectivo y euforia al ver un auto mal estacionado o ser servidor público y tener que estar alerta, ya que uno no sabía cuándo llegaba algún atentado y tampoco cuántos heridos dejaría.